tus manos, Señor, dejo toda angustia y aflicción. Jesucristo, roca firme, en ti descansa mi corazón. Solo miro a ti, nunca me fallarás, y yo descanso en ti, castillo fuerte, mi esperanza, y yo descanso en ti, mi fortaleza en la tormenta, y yo descanso en ti, y yo descanso en tus manos, pongo mi destino. Eres mi Salvador, y por tu gracia sé que aún respiro. A ti la gloria y honor, y yo descanso en ti, castillo fuerte, mi esperanza, y yo descanso en ti, mi fortaleza en la tormenta, y yo descanso en ti, castillo fuerte, mi esperanza, y yo descanso en ti, mi fortaleza en la tormenta, y yo descanso en ti, y yo descanso en ti, Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos nuevamente con el gozo y con la alegría de poder estar compartiendo este estudio sobre Efesios. Nos da gozo en el corazón en que ustedes puedan seguir escuchando la palabra del Señor, en que podamos seguir compartiendo, en que podamos seguir moldeando nuestra vida a lo que dice el Señor. Veíamos y escuchamos la clase anterior, el hermano Nelson, que hablaba sobre nuestra transformación de tiniebla a luz y cómo debe ser nuestro caminar. También habíamos escuchado a nuestro hermano Eloy anteriormente, hace clase atrás, de que nuestra nueva vida debe ser una consecuencia de haber recibido al Señor. No hago las cosas por obligación, sino que es algo que brota naturalmente, es una consecuencia de la nueva vida que yo tengo en el Señor. Y hoy vamos a seguir avanzando y vamos en el capítulo 5 y vamos a ver sobre el capítulo 15, capítulo 5, versículo 15 al 21. Y le he puesto por título a este estudio de hoy, ¿tienes tiempo para ser llenado? ¿Y llenado de qué? Es el título de hoy. Vamos a leer Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 21. La palabra del Señor dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el 21 termina, someteos unos a otros en el temor de Dios. Oremos, hermanos, para que el Señor guíe este momento, para que el Señor sea hablando en nuestros corazones y sea Él que siga moldeando nuestras vidas, esta nueva vida que el Señor nos ha regalado en Cristo Jesús. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias por este momento, Señor, en que usted nos permite en poder estar conectados, en que usted nos permite en poder gozarnos, Señor, en su palabra, en poder aprender, Señor, lo que usted quiere decirnos en este día, Señor, a cada uno de nosotros. Te pido una bendición por cada uno de mis hermanos, Señor, sus familias que están escuchando, Señor, y si hay algún nuevo oyente, Señor, que está conectado y está escuchándose a usted, bendiciéndole, Señor, y hablando a su corazón. Dios Padre, guía este momento en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, y comenzamos. Y recuerden el título que decía, ¿tienes tiempo para ser llenado? ¿Y de qué? Son preguntas que uno a veces se hace. ¿Sabes cuánto tiempo tienes? Siempre uno dice, hoy me falta el tiempo, no tengo tiempo para hacer esto, me falta siempre tiempo. La otra pregunta que quiero hacerle es, ¿sabe en qué ocupar ese tiempo que tú tienes disponible? Y la tercera pregunta, ¿has estado ocupando tu tiempo correctamente? Es interesante el poder analizar esta pregunta y el poder pensar y el poder estar respondiéndolas cuando vayamos avanzando en este texto. Y comenzaba este versículo 15 y dice, mirad pues con diligencia. Esto dice que nosotros debemos mirar con diligencia, quiere decir que debemos mirarnos acuciosamente, con amor, con una autoevaluación, eh, con una mirada más atenta. ¿A qué? Dice, ¿cómo andáis? ¿Cómo es nuestro caminar? ¿Cómo es nuestro actuar? ¿Cómo es nuestro vivir? Recuerden que ahora ya no somos hijos de tinieblas, sino que ahora somos hijos de luz, como hablaba nuestro hermano Nelson. Entonces dice, comienza hablando, ¿cierto? Pablo a la iglesia de Éfesos, a cristianos como nosotros, que han sido transformados bajo la gracia del Señor, y dice, mirad pues con diligencia, mirad pues acuciosamente cómo está vuestro caminar, cómo está vuestra vida, cómo está nuestro diario vivir, cómo está su vida nueva en Cristo. Dice, mirad cómo andáis. Están andando, dice la palabra, como nuevos creyentes, como nuevos hijos de luz, porque recuerden que en Efesios 5, 8 decía lo siguiente, lo habíamos leído anteriormente, el hermano Nelson, Efesios 5, 8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Es la nueva versión, esta es la que estoy leyendo. Dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora que son hijos del Señor, dice, pero ahora que han recibido a Cristo en su corazón, dice, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Miren, dice Pablo, miren cómo está su vida, mírenla acuciosamente, con integridad, con amor, mírense, autoevalúense. ¿Cómo está su caminar? ¿Está como un nuevo creyente? ¿Como un hijo de Cristo? ¿Como luz ahora gracias al Señor? Eso está diciendo Pablo acá. Y está diciendo, bueno, y si son creyentes, si son nuevos criaturas en Cristo, dice, y ahora andan en la luz, debería ser nuestro actuar diferente. Y acá viene Pablo y lo ayuda a poder ir rectificando nuestro caminar y da contraste de cómo debiera ser nuestro actuar, nuestro diario vivir. Y continúa el versículo diciendo,
no como necios, dice, que no debemos ser como necios. A lo mejor ya somos hijos del Señor, el que lo ha aceptado en su corazón, ya somos hijos de Él, ¿cierto? Hemos tenido una vida, ya no somos una vida nueva, ya no somos hijos de las tinieblas, sino que somos hijos de la luz, debemos tener un cambio y Pablo lo está diciendo, este nuevo cambio trae consecuencias y esa consecuencia es que ya no actúen como necios. ¿Y qué es lo que es necio? No debemos actuar como necios. ¿Y qué es lo que es necio? Es aquel que está desprovisto de entender el amor de Dios. Ocupa sus talentos, sus dones en cosas malas. Se separa del camino de Dios. Es una persona necia. Vamos a ir a la palabra del Señor para que lo pueda explicar un poco mejor qué quiere decir que lo que es una persona necia. En Salmos 14:1 dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso dice el necio en su corazón, que no hay un Dios, y su corazón se corrompe y hace obras malas, abominables delante del Señor. Proverbios 1:7, en la nueva versión, dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Los necios desprecian las cosas del Señor, desprecian su palabra, porque en su palabra nosotros encontramos lo que Él nos quiere decir, cómo Él los quiere disciplinar a cada uno de nosotros. Somos corregidos, somos amonestados, somos exhortados bajo la palabra del Señor. El necio desprecia eso, no lo acoge. ¿Estamos siendo necios en nuestras vidas? ¿Estamos despreciando lo que dice el Señor para nosotros? Vamos a ver otro versículo que se encuentra en Romanos 1, 21 y 22. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hacen necias las personas, se enceguecen, se endurece su corazón, actúan de la mala manera, sus obras son malas, rechazan a Dios. Ya no debemos ser así. El creyente, el que ha sido convertido bajo la gracia del Señor, debe tener cambio, contraste en su vida, como decía nuestro hermano Eloy. Y esos contrastes son evidentes en nuestro caminar, en nuestro vivir. Y Pablo nos invita a que nosotros lo autoevaluemos nosotros mismos, que los miremos minuciosamente y con diligencia. Y veamos cómo estamos nosotros actuando en nuestro caminar. ¿Somos necios? No lo debemos ser. Más bien, dice acá, dice el contraste, no como necios, sino como sabios, como personas inteligentes que quieren acoger la palabra del Señor. Con todo lo contrario, que aceptan al Señor en su corazón, más allá de su corazón, que aceptan al Señor en su diario vivir, y quieren ser transformados, moldeados bajo la palabra del Señor, que acojan su corrección, su disciplina, que abren su corazón ante el Señor, ante su palabra. Seamos sabios, seamos inteligentes, seamos hijos del Señor, unos hijos genuinos, unos hijos de verdad. Mirémonos, ahí está la invitación, mirémonos, ¿cómo estamos actuando? ¿Bajo qué matiz? ¿Sobre inclinado hacia el necio o hacia el sabio? Pablo dice claramente que debemos ser como sabios y no como necios. Y sigue avanzando la palabra, y qué interesante poder también conocer palabras nuevas y el contexto en que se escribe. Dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Mire, fíjese que aprovechando, que muchas veces nosotros es una palabra que usamos cotidianamente, aprovechando, esto quiere decir, en este contexto, quiere decir redimido, rescatado, salvado. O sea, aprovechando, ¿por qué? Porque ahora eres redimido, porque ahora fuiste rescatado, alguien pagó el precio por todos tus pecados, eres salvo. Aprovechando, y va acompañado con qué cosa? El tiempo. El tiempo es lo que nosotros estamos destinados a vivir.
Todos tenemos un tiempo en esta vida terrenal. Pero lo bueno es que Pablo acá te está diciendo, es bajo la palabra del Señor, te dice, ahora tienes un tiempo como salvo, como rescatado, como redimido, que está bajo la palabra del Señor, que está en luz. Y dice que aproveches, que uses bien ese tiempo como salvo. Porque dice la palabra que bajo la gracia del Señor, nosotros somos unas personas nuevas. Ahí en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Son nuevas personas, son nuevas criaturas bajo la gracia del Señor. Él nos ha dado una vida, un aprovechamiento, una vida con salvación bajo el tiempo que nos queda aún, que el Señor nos ha dado en esta tierra. No sabemos cuánto, no sabemos que si va a ser hasta mañana, a un mes más, años, pero el Señor nos ha regalado ese tiempo para que vivamos de una forma diferente, aprovechando el tiempo, ese tiempo que el Señor nos ha dado bajo su salvación, como personas nuevas, como criaturas nuevas. Santiago 4:14, nueva versión, dice lo siguiente, y eso que ni siquiera sabe qué sucederá mañana. Es verdad, ¿cierto? No sabemos qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Dice acá. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Qué fuerte es la palabra. Somos como niebla. Nuestra vida es como una niebla que a veces aparece y se va. Es paulatina. No tenemos a veces razonamiento, creemos que nuestra vida va a ser eterna. Pero acá vemos que nuestra vida es acotada, tiene un tiempo. Y por la gracia de nuestro Señor, ese tiempo que ahora estamos gozando es bajo la salvación. Somos hijos del Señor y tenemos un tiempo. Y ese tiempo que nos ha dado bajo su salvación, bajo su gracia, la tenemos que aprovechar. Tenemos que actuar de una forma diferente, no como necios, sino como sabios, autoevaluándonos nosotros mismos, como en nuestro caminar, como decía la palabra. Qué hermosa invitación que nos hace Pablo a que podamos, que los hermanos que están en Éfesos hicieran esta autoevaluación de ellos mismos y también nos deja la invitación, ¿cierto?, en su palabra, la que hoy es contemporánea a nuestros días, que también nosotros como hijos del Señor hagamos esa autoevaluación, esa mirada minuciosa, diligente a nuestras vidas. Sigamos avanzando. Dice, porque los días son malos. Debemos marcar una diferencia en estos días malos. Dice que nosotros ahora como redimidos, como rescatados en estos tiempos que estamos viviendo y que los días son malos, debemos marcar una diferencia, debemos ser luz en tinieblas, como decía la palabra anteriormente. Y viene y dice, el siguiente versículo 17, dice, por tanto, hermanos, si están entendiendo esto, por tanto, si están avanzando en el diario caminar y están entendiendo que ahora tienen que ser sabios, no ser necios, tienen que ser luz, no tiniebla. Tienen que mirarse, evaluarse. Por tanto, aprovechen el tiempo. ¿Y qué dice? No sean insensatos. No sean hombres, no sean mujeres, no sean hijos de Dios insensatos. Que están creyendo, si están moldeando su vida, dejen de ser insensatos. ¿Y quiénes son insensatos? Son hombres y mujeres sin entendimiento y sin conocimiento. ¿De qué? Obviamente de la palabra del Señor. Mujeres o hombres sin entendimiento, o sea, que no quieren entender y no quieren conocer lo que el Señor quiere para ellos. Creo en el Señor, soy hijo del Señor, pero a veces puedo actuar como un insensato, que me cierro y no quiero entender, no quiero conocer lo que el Señor quiere para mí. Obviamente, si soy una persona necia y no aprovecho mi tiempo,
de salvación que el Señor me ha dado como nueva criatura en Él, en su gracia, obviamente que voy a ser una persona insensata, pues no voy a tener la intención de poder entender y de conocer lo que el Señor quiere para mi vida. Si no, dice la palabra, sino que, ahí hace el matiz, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Todo hijo del Señor quiere hacer su voluntad. Todo cristiano genuino busca la voluntad del Señor. La palabra del Señor en 1 de Juan 2:17 dice lo siguiente: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién permanece para siempre? Los hijos, los que creen en su palabra. Tenemos eternidad bajo el Señor, bajo el nombre del Señor, bajo su gracia. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchas veces decimos Señor, Señor, pero no hacemos su voluntad. El que hace la voluntad del Señor, el que busca hacer su voluntad, es realmente cristiano genuino, un hijo genuino del Señor. Interesante el poder analizar, el poder entender que muchas veces nosotros actuamos, entendemos que somos nuevas criaturas, pero no queremos caminar, no queremos avanzar según lo que dice el Señor. Hagamos esta autoevaluación que nos invita a Pablo, que invita a la iglesia de Éfeso, a los hermanos en Éfeso, también en nuestras vidas. En decir, como les decía anteriormente, y repasando un poco lo que hemos visto, aquí ya no seamos necios, sino sabios, a que aprovechemos este tiempo que el Señor nos ha dado como nueva criatura, como sus nuevos, como hijos de Él, en ser luz en los tiempos malos. Ya no seamos insensatos, ya no cerremos nuestros ojos, nuestro corazón, a poder conocer y en poder entender su palabra. Obviamente su palabra hoy en día la encontramos en la Escritura. Busquemos en ella, leamos en ella, meditamos en ella como familia, como congregación, como hermano. Busquemos, ¿qué cosa? ¿Con el fin de qué? De buscar la voluntad del Señor. No la voluntad de hombre, no la voluntad del mundo, sino la voluntad del Señor. Para ser identificados como hijos genuinos, como cristianos genuinos del Señor. Y sigue la palabra del Señor y dice también acá, viene a dar otro ejemplo sobre ya que no hagamos o que ya no tenían que hacer los hermanos que estaban en Éfeso, más bien otra cosa mejor, que es lo que deben hacer ahora como hijos del Señor. Y dice, el 18 dice, no embriaguéis con vino, en cual hay disolución. Dice, no embriaguéis con vino. Esto no quiere decir que sean abstemios, o sea, que sean unas personas que no beban nunca alcohol. ¿Ya? Esta palabra, es interesante saber que embriaguéis viene de un contexto de que intoxicarse, emborracharse, nublarse con alcohol, y ya usted pierda los sentidos. Y más en este contexto que se está hablando sobre cómo se ocupaba en aquel entonces en estas costumbres que tenían en la ciudad de Éfeso. Quería acá ver un punto, dice, no pueden caer en el exceso de embriaguez o intoxicación, como leí anteriormente, por la bebida alcohólica. Esto no agrada a Dios, ya que era parte de la vida anterior que teníamos, ¿ya? No pueden caer en intoxicarse, en tomar, pero hasta ya nublarse, como decía, perder su sentido. En 1 de Pedro 4:3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. A lo mejor en el tiempo anterior
yo cometía esto, que me embriagaba, que me emborrachaba hasta ya no dar más, se podría decir, en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ese era el tiempo antiguo de mi antigua vida. 1 Corintios 5:11, nueva versión, dice, pero en esta carta quiero echarles que no, quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro o idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Bueno, esto ya no debe ser su costumbre, ya no debe ser su vida nueva, ya no debe estar acompañado con esto, con estar emborrachándose, con estar perdiendo el estribo, el control de su vida bajo el alcohol. Ese es un contexto, ¿ya? Ese es un contexto, pero el contexto de que se está hablando acá es el que le quiero decir y es el más importante porque da pie a lo que estamos estudiando. Y la segunda mirada que dice que Pablo hace una énfasis en esto, ya que muchos de los no creyentes en su vida vieja de no creyentes vivían en las tinieblas, ya en su antigua vida, inmundicias e inmoralidades, en donde la embriaguez, la intoxicación de alcohol, formaba parte de dar rienda suelta a todos actos carnales, inmundos, malos bajo la vista del Señor. Bajo estos actos eran de índole sexuales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, no embriaguéis con vino, o sea, que no se emborrachen, ¿cierto? ¿Por qué? Dice, en lo cual hay disolución. Interesante que la palabra disolución en este contexto quiere decir lascivia. El nombre se refiere a una conducta libertina o infame y se usa en la mayoría de las veces con referencia a conductas sexuales ilícitas. O sea, ellos tenían por costumbre, antiguamente, ¿cierto?, a dar rienda suelta a sus deseos carnales, sexuales, que no son agradables, ¿cierto?, que no son buenos, bajo el alcohol. Se embriagaban, daban rienda suelta y causaban disolución, que eran todos estos actos inmorales que recién les decía. Bajo ese contexto Pablo le está hablando. Bajo ese contexto Pablo le dice, ya no hagan eso lo que hacían anteriormente, más ahora prefieran esto otro, que es lo que debe hacer un hijo del Señor. Y mire, ahí en Efesios 5:3 de la nueva versión dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Pablo parece que vio, o debe haber sido así, que había una conducta inmoral, sexual, carnal que había en la iglesia de Éfeso, como lo recalca muchas veces, ¿ya? En el capítulo 5, 4, vemos, ¿cierto?, que llama la atención, que trata de moldear, de cambiar, que ya no hagan esto, que hagan ahora esto otro. Y lo vuelve a recalcar acá. Ya no dan rienda suelta en la embriaguez. Incluso comentaristas veía, estudiaba yo, que había muchas religiones paganas que incitaban el tema de beber, embriagarse en el alcohol, para dar iniciación a estas fiestas o religiones paganas donde se mezclaba todo el tema de la sexualidad y deseos carnales que ellos practicaban o vivían anteriormente. Pablo le dice, ya no deben de hacer eso, más bien, ¿ya? Así como lo estaba diciendo anteriormente, más bien voten lo que era ser necio, voten lo que era ser insensato, voten lo que era tratar de nublarse, emborracharse para escoger los deseos carnales, más bien que, dice la palabra del Señor, antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes más bien, sed llenos del Espíritu.
Eso es lo importante. Voten todo lo anterior. Voten todo lo que no va como un hijo del Señor. Todo lo malo, votenlo, deséchenlo. Más bien prefieran esto, ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Pablo no se refiere a que el Espíritu viva en cada uno de ustedes, ¿ya? Porque ya como hijos del Señor, el Espíritu vive en nosotros. Al momento de creer, al momento de aceptar al Señor en nuestros corazones, Él ya vive ya dentro de nosotros. En Gálatas 4:6, nueva versión, dice, ustedes ya no son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. El Señor envió a nuestros corazones, a cada corazón de su Hijo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Hijo, Jesucristo. ¿Por qué a cada uno de su Hijo? Porque Él lo entrega cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros aceptamos a Él como nuestro Salvador. Porque recuerden que dice Juan 1:12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, si ustedes le recibieron, los que creen en su palabra, son hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, tienen al Espíritu en su corazón. Entonces Pablo no se refiere a que sean llenos, no quiere decir que el Espíritu viva en ustedes, sino que en lo que él quiere decir, lo que se refiere, es que vivamos nuestro diario vivir, nuestra vida, influenciados en todo momento por él. Que él sea el que mueva, el que nos dirija, el que instruya, el que nos diga qué debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos caminar, que Él sea rebalsando nuestras vidas, que seamos llenados completamente. Más adelante Pablo lo va a dar tips de cómo podemos ser llenados, de cómo podemos conseguir esto. Pero mire, quiero leerle lo que dice en Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra del Señor, la Biblia, more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que Él, bajo su palabra, que Él sea llenando nuestro ser, que Él sea llenando nuestra vida, nuestro actuar. Es interesante después los tips que vamos a ver más adelante, cómo nosotros lo vamos a acordar y vamos a decir, wow, ¿verdad? Cuando hacía esto, siento que el Señor me motiva, que me empuja a poder hacer lo correcto, a poder animarme, a poder seguir avanzando en este caminar que Él me invita a vivir como hijo del Señor. Desechando todo lo malo, desechando el ser necio, desechando el ser insensato, desechando en vivir en tinieblas, desechando el ya no preferir lo carnal, sino que ahora prefiriendo el ser lleno del Espíritu, que Él moldee, que Él crea esa influencia diaria en nuestro vivir. ¿Y a cuáles son estos tips que yo le decía? Primero, dice la palabra del Señor, si ustedes me acompañan, dice en el 19, dice, hablando entre vosotros primeramente, hablando entre nosotros, los creyentes, hablando entre nosotros, en todo momento, dice, hablando, ya, que sea algo continuo. ¿Qué cosa? Dice, con salmos, son cánticos, ¿cierto? Que hacían referencia a los salmos del Antiguo Testamento, pero como en forma de canción, de alabanza. Después dice, con himnos, son igual alabanzas, canciones, ¿cierto? Más enfocadas en la persona de Jesucristo, en nuestro Salvador. Y alabando al Señor, y también dice, cánticos espirituales. Cánticos espirituales son más cánticos en forma personal, de agradecimiento, de
de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, como Él me ha redimido, como Él me ha rescatado, como Él me ha salvado. Nosotros haciendo esas cosas, hablando, cantando, alabando, adorando el nombre del Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando su nombre, así somos llenados del Espíritu. Primer tip que nos da: es bueno escuchar alabanza, es bueno cantar alabanza junto a la familia, junto a los hermanos. Llena el corazón. Somos llenos de su Espíritu bajo eso también, dice la palabra del Señor. Primer tip. Segundo tip, que lo dice. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segundo tip, seamos hijos agradecidos. Agradecidos del Señor de cada cosa que nos da. De este momento que estamos viviendo, de poder estar aprendiendo su palabra. Gracias, Señor. De este momento que estamos viviendo bajo la pandemia. Gracias, Señor. En lo bueno y en lo malo, ser siempre agradecido del Señor. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice la palabra del Señor: dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracia en todo, hermano. Da gracia en todo al Señor. El Señor, si estás pasando por un momento complicado, en Santiago puedes ver que el Señor va a dar una carga precisa a tu vida. ¿Para qué? Para que seas moldeado, para que seas capacitado. El Señor te va capacitando, te va moldeando en la aflicción, en las pruebas. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias por la dificultad. Gracias también, Señor, por la alegría, por el gozo. Da gracias en todo. Sean hombre agradecido, hijo agradecido. Segundo tip, para ser llenos del Espíritu. Tercer tip que nos dice Pablo acá, dice a los Éfesos cómo ser llenos del Espíritu. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. No hay nadie mejor que el otro. Qué lindo es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida como iglesia, como cuerpo de Cristo. Nadie es mejor que otro. Somos todos iguales bajo el Señor. Todos somos hijos del Señor. Gálatas 3:28 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo y todos somos hijos de Él. Gracias al Señor. Nos enseña 3 tips. Alabemos, adoremos al Señor con alabanza, cánticos espirituales. Segundo tip, seamos personas agradecidas, hijos agradecidos del Señor, en las buenas, en las malas, en las dificultades, en la alegría, en las penas, agradecidos del Señor. Y tercero, seamos sometidos los unos a los otros, con humildad, con mansedumbre. Gálatas lo abre del fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Da estos frutos en nuestras vidas. Seamos mansos, humildes. ¿Y qué tiene que ver esto con el título que yo le pronunciaba en un principio? De aprovechando bien el tiempo. ¿Y en qué lo estás aprovechando? ¿O estás siendo llenado? ¿Y de qué? Bueno, esto es lo que lo lleva a pensar y a meditar. Es, como le decía el título, ¿tienes tiempo para ser llenado? El Señor te ha dado un tiempo, y un tiempo bueno, un tiempo como hijo de Él en estos días malos. Qué grande el Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, porque tú nos has redimido y nos has entregado un tiempo nuevo. ¿Para qué? Para ser llenado. ¿Y de qué vamos a ser llenados? En nuestra decisión. Debiera ser que como hijo del Señor desechemos el ser necio y seamos llenados con ser sabios. Que desechemos el ser insensato y que seamos llenados con hacer su voluntad. Que desechemos en embriagarnos y en todos los deseos carnales
y aprovechemos el ser llenados de su Espíritu. ¿Bajo qué? ¿Bajo qué tips que nos dice acá? Adorando, alabando el nombre del Señor, a ser agradecidos de Él y sometiéndose lo uno al otro bajo su temor, bajo su palabra, bajo lo que Él quiere moldearnos en nuestra vida. Gracias le damos al Señor porque Él nos habla a través de su palabra, nos dice cómo debemos moldear nuestra vida, cómo debe ser nuestro caminar como cristianos genuinos, como nuevos hijos del Señor. Da para meditar y pensar, realmente he realizado ese cambio que Pablo le pide a la iglesia de Éfeso en nuestras vidas. He buscado el ser lleno del Espíritu, aprovechado bien mi tiempo. Le invito, hermano, a que usted lo aproveche bajo la gracia del Señor en ser llenado por el Espíritu. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias le damos, Señor, por tu palabra. Gracias le damos, Señor, por este tiempo, Señor, el que tú nos lo has regalado bajo cuando tú nos salvaste, Señor, bajo tu sangre, Señor, preciosa, bajo el sacrificio enorme que hiciste en la cruz. Nos has regalado una nueva vida en Cristo, Señor, una nueva criatura somos, Señor, bajo tu palabra. Señor, y este tiempo nuevo que nos has regalado, Señor, tú nos dices que debemos aprovecharlo, que debemos, Señor, aprovecharlo, pero ¿qué? Ser llenados, Señor, llenados de tu Espíritu, con cosas buenas, con cosas que deben de hacer, Señor, los hijos genuinos, Señor, cristianos genuinos, Señor. Y queremos, Señor, que usted nos permita, Señor, en que usted lo permita moldearnos, Señor, a lo que usted quiera, Señor. Si hemos entendido y hemos, Señor, visto que hay cosas malas, Señor, en nuestra vida, de que podamos dejarla atrás, Señor, más tú, Señor, en tu misericordia, nos permita, Señor, en que podamos desecharlas para que podamos ser moldeados, Señor. Te pido una bendición especial por cada familia, Señor, que está en sus hogares, por cada persona que está enferma, por cada persona que está oyendo, Señor, que tú seas bendiciendo su vida, que tú seas hablando su corazón, Señor, y que podamos vernos, Señor, nuevamente bajo este sistema, Señor, si usted nos permite, Señor, el próximo domingo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermano, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes.